Estamos en una serie y la serie tiene que ver con el libro de Apocalipsis, como ustedes saben, y me gustaría introducir el tema de hoy. Nuestra iglesia es la iglesia de Sardis, y si usted tiene su Biblia, me gustaría pedirle que la abra allí en Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 5. Ábralo allí, y para tenerlo listo lo vamos a leer. Pero quiero recordarles un poquito el contexto. No siempre pensamos, el texto que leemos tiene un contexto. Palabra en el contexto. ¿Por qué? Porque a veces uno puede leer una parte y creer que eso es un definitivo, algo que ya está definido, pero si no leemos el contexto no podemos entender. Por eso es muy importante que en la lectura de la Biblia entendamos. Nosotros ya vimos que en el Apocalipsis dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán. Y entonces Apocalipsis comienza en los primeros capítulos mostrando las cosas que son. Y vamos a encontrar estos pasajes que hablan palabra de Dios para las iglesias, en este caso las que hemos ya visto, Éfeso, Esmirna y así. Fuimos viendo cada una de estas iglesias y esas eran las cosas que son, porque eran las que en ese momento donde el escritor estaba haciendo esta carta de Apocalipsis, lo que Dios quería decirle. Pero como dijimos al principio de este estudio, muchos estudiosos creen que de alguna manera en estas 7 iglesias están representadas todas las iglesias. Algunas similitudes, ¿no?, que nosotros podemos encontrar en nuestra propia iglesia, en las cuales Dios está hablando acá. Algunas veces son advertencias, a veces son palabras de ánimo, a veces son advertirles cosas que están pasando, y todo eso nos sirve a nosotros. Ya vimos que allí en la iglesia de Éfeso les había pasado que dejaron su primer amor, ¿no? Hubo otras cosas que vinieron a sus vidas y Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Luego Esmirna, una iglesia que Dios le va a avisar, le va a anticipar que van a sufrir. Y en verdad Esmirna sufrió persecución por causa de su fe. Y esto obviamente también de alguna manera fue advertido por Dios y les dijo, no temas lo que vas a padecer. Y Dios de alguna manera está allí afirmando cuando tú o yo atravesamos pruebas. Pérgamo, fueron tolerantes, se desviaron de la palabra de Dios. Y algo que nosotros debemos afirmar nuestro pie es en lo que la palabra de Dios dice. Una congregación sana es una congregación que sabe lo que la palabra de Dios dice y puede interrumpir al pastor. En el otro culto la gente me miraba y dice, claro, si vos ves que el pastor está diciendo algo que está en contra de la palabra de Dios, díselo al pastor. Los pastores podemos equivocarnos y la congregación tiene que estar atenta. Si la iglesia no está atenta, entonces puede venir un maestro que diga cosas que no son y confundir y desviar. La iglesia de Pérgamo fue así. Toleraron gente que no enseñaba conforme a la palabra y luego se desviaron. Tiatira fue en cambio una iglesia que se amoldó al mundo, pensando en que ¿quién va a cambiar el mundo? Bueno, la iglesia debería cambiar el mundo, no el mundo cambiar a la iglesia. En cambio, esta iglesia de Tiatira se amoldó y terminaron allí cediendo en sus principios. Y hoy vamos a ver la iglesia de Sardis. Verán, el mensaje de hoy es un mensaje un poco duro, porque Sardis es la iglesia que está muriendo. Y vamos a ver a esta iglesia muriendo para ver si nosotros no estamos muriendo, o si no estamos enfermos, o si no tenemos algo que pueda hacer que nuestra vida espiritual se agote. Por eso quiero invitarles, en primer lugar, a hacer esa pequeña oración que siempre hacemos al leer la Escritura. Una oración corta que dice, Señor, háblame. Antes de leer, dile, Señor, háblame. Amén. Apocalipsis capítulo 3, si lo tienes en tu Biblia,
sigue la lectura, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Cómo están tus oídos? A veces pasa que te entra por acá y te sale por allá. Están abiertos, dice. El Señor quiere que nosotros entendamos algo. La vida espiritual es una vida que hay que cuidar. La vida espiritual nosotros tenemos que valorarla. Si comparásemos con el cuerpo humano, ¿cuál es la temperatura correcta? 36.6. Si tenés más o menos, eso es un problema, ¿no? La hipotermia, por ejemplo, si estás allí en un mar congelado, dicen que podés durar unos 5 o 6 minutos y te mueres. Pero dicen que es una muerte que no sentís nada, porque te vas adormeciendo, el frío va congelando todo, tu sensibilidad, y pronto te mueres sin darte cuenta. Una muerte terrible, la muerte blanca en la nieve también, ¿no? Pero también está el exceso de temperatura que conocemos muy bien, ¿no? Cuando tienes 38, 37 ya anticipa algo, ¿no? Y después viene 38, 38 y medio, pero cuando llegas a 39 y eres un padre y tenés tus hijos, tú sabes que tenés que moverte rápido. Seguramente allí lo que hacemos es, lo desnudas al niño, a la niña, y lo llevas a la ducha y buscas que la temperatura se regule hacia abajo, porque de lo contrario también va a haber lesiones irreversibles que la alta temperatura da. Así que hoy vamos a tomarte la temperatura para ver cómo estás. Pasen los que van a hacerlo. ¿Cómo estás? ¿36.6? ¿O tienes hipotermia o hipertermia? ¿Estás de más o de menos? En verdad debemos estar en la temperatura correcta. Y estoy hablando de la temperatura individual. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estaba muriendo esta iglesia? ¿Por qué? En primer lugar, porque vivían de apariencias. El vivir de apariencias es una realidad, ¿no? Venís a la iglesia, te vistes, te pones, agarras la Biblia, es como que es la actividad dominguera. Pero la vida real es otra. Hay una diferencia entre la realidad y lo que proyectas. Ese es el mundo de hoy, ¿no? Donde el Facebook aparecemos todos muy bonitos, pero en vivo y en directo a veces uno se desilusiona, ¿no? Yo tengo un amigo que es speaker en la radio y siempre le dicen lo mismo, porque él es chiquito, no es good looking, pero dice, yo lo imaginaba diferente. Claro, lo escuchan y se hacen una idea, ¿no? Del tipo pintón y todo, pero ¿saben lo que dice Dios de eso? ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a ver a David? Al rey fue a ver, y primero le traían al hijo mayor de Isaí, y fue toda una historia ahí. Y le dice, Dios le dice a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, porque lo desecho. Dios mira el corazón. Y si algo que debemos poner en orden y adornarlo y cuidarlo, es el corazón. Porque al final es eso lo que el Señor ve. Él mira nuestro interior. Vivir de apariencias es como Sansón. Él vivió de apariencias, ¿no? Y tenía un
una posición que Dios le había dado, lo había escogido, le dio capacidades, él tenía esa fuerza, pero él vivió un poco en contra de lo que Dios quería para él, vivió una vida laxa, o sea, no se acomodaba a la investidura que Dios le había dado, no vivía de acuerdo a lo que Dios, el estándar que Dios había puesto él en posición. Él era un varón escogido y sin embargo, poco a poco él fue cediendo. Comenzó comiendo un poquito de miel y después con otras mujeres y todo. Su vida fue un desastre. Hasta que un día, aquel día fatídico donde Dalila le cortó las trenzas o los rulos, no sé, perdió su fuerza. Y aquel día vinieron los filisteos y él pensó que como otras veces podía enfrentarlo y dijo, ahora será como las otras veces, Jehová está conmigo. Dios ya lo había abandonado. Y va a perder todo lo que tiene. Y va a perder sus ojos. Y luego va a terminar su vida. Cuando representamos un papel y no vivimos una vida verdadera con Dios. Girando en una rueda de molino. Le sacaron los ojos y terminó como un animal de carga, dando vueltas y vueltas. Su vida, que era intensa con Dios y maravillosa con Dios, se terminó en una vida sin sentido. Porque vivió una apariencia y no vivió lo que Dios tenía. Otra razón por las cuales la iglesia de Sardis va a morir es porque había falta de consagración. Obras muertas, le dijo. Y las obras muertas tienen que ver con no glorificar a Dios. A veces pensamos que glorificar a Dios es cantar, y está bien. Pero glorificar a Dios es que todo lo que hago, todo lo que pienso, es para la gloria de Dios. Yo vivo para la gloria de Dios. Fuimos comprados para vivir para la gloria de Dios. No hay otra manera de glorificar a Dios que vivir para Él. Y esto implica con todo lo que soy, con todo lo que tengo y todo lo que espero. Todo eso es consagrarse a Dios. Otra cosa que ellos no hicieron fue renovarse. Se sintieron seguros. ¿Sabes? La ciudad de Sardis era en una montaña. Y tenía precipicios alrededor, solo había un acceso, una sola puerta, lo cual les daba mucha seguridad, porque ellos tenían una sola posibilidad de ser invadidos y era a través de esa puerta. Así que la ciudad de Sardis se sentía segura. Otra cosa que les hacía sentir segura era la situación económica. Era una ciudad, para que te des una idea, económicamente importante. Allí se acuñó la primera moneda. Fue acuñada ahí en Sardis. Además, ellos descubrieron un sistema de cómo teñir telas, o sea, tenían una industria textil, lo cual provocó una prosperidad económica. Junto con esa seguridad, ellos pensaron que estaba todo bien y no les animó a renovarse. Tenemos que aprender a renovarnos con Dios. Esa historia puede ser parte de nuestro pasado, pero tenemos que pensar en el futuro. Yo pensaba en nuestra iglesia. Ustedes saben cuál es la historia de esta iglesia, ¿no? Un día vimos este terreno, dijeron qué lindo. ¿Cuánto vale? Compremos. Después hay que edificar. ¿Cuántos millones? No importa, paguemos. ¿Ustedes creen que fue así? No. Primero estábamos en un garaje. El predicador estaría predicando y se escucha... Porque estaban los tubos del drenaje del edificio y tiraban ¿cómo dicen acá? El excusado, no sé. Apretaban y se escuchaba lo que bajaba. Así era, así comenzamos. Y comenzó porque hubo un grupo de hermanos que se sintieron incómodos en un lugar cómodo. ¿Cómo es eso? Bueno, ellos estaban en una iglesia allá donde venían muchos predicadores, donde había muchas cosas nuevas todo el tiempo, pero dijeron, nosotros ya somos muchos acá. Deberíamos buscar a dónde ir. Y ahí se levantó el pastor Jorge y otros hermanos y dijeron, vamos al Valle de Tumbaco, vamos a comenzar una obra allí. ¿Cuántos vienen? No eran tantos, pero ese grupo vino porque querían renovar, porque querían ver la mano de Dios, porque querían ver un milagro de parte de Dios. Y sí que lo hubo, miren. Ahora estamos acá algunos años después y nos preguntamos, ¿cuál es el próximo?
¿Cuál es el próximo paso para una iglesia que quiere renovarse, que quiere estar viva y no quiere estar muerta? Sardis no se renovó. Se quedaron en el pasado, ¿no? En la historia del pasado, y eso puede ser un problema grave. Luego, no fueron de testimonio, mal testimonio. ¿Qué puede ofrecer una iglesia muerta? El otro día estaba leyendo, a mí me gusta leer el periódico, no sé si ustedes leen, leo 2 o 3, 4, las noticias también me gustan. Yo estudié periodismo, así que me gusta estar informado. Y leía un editorial del diario El Universo donde decían, ¿no debería la sociedad ecuatoriana hacer un mea culpa? O lo que está sucediendo en las calles, la violencia, la codicia, todo lo que está alrededor de todo eso que le llaman narcotráfico, ¿no es de alguna manera responsabilidad de la misma sociedad ecuatoriana? Y yo dije, lo que tú piensas, sí. Y no es de la misma manera, ¿no? Si sacamos la palabra, la sociedad ecuatoriana, a la iglesia de Cumbayá, responsabilidad nuestra de que eso esté pasando. ¿No debería la iglesia estar en la calle predicando el evangelio y anunciando que el mundo se acaba y que hay cómo subirse al arca, que hay cómo salir adelante si te aferras a Cristo? ¿No debería la iglesia, en vez de estar horrorizada o viendo cómo poner más alarmas y protecciones y ver dónde tenés que ir y dónde no tenés que ir, debería estar en las calles? Bueno, una iglesia puede acostumbrarse y puede creer de que no pasa nada y que estamos bien, pero probablemente eso no ayudará al testimonio que tenemos que dar. O la iglesia cambia al mundo o el mundo cambia a la iglesia. Eso es algo que hay que pensar. Y luego dejaron de crecer. Trabajaron en sus fuerzas. Ya tenemos todo, tenemos el edificio. Tenemos todo. Y se acostumbraron a eso. Y no desearon algo nuevo. ¿Sabes lo que te mantiene vivo? La esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Proyectar el futuro. ¿Qué hay en tu futuro con Dios? ¿Qué hay en tu futuro de tu vida personal con Dios? ¿Qué hay en el futuro para esta iglesia? ¿Qué es lo que viene? A mí me gusta, no sé, un personaje de la Biblia que se llama Caleb. ¿Te acuerdan? Él dijo a los 85 años, dame este monte, porque Dios lo prometió. Dame ese monte porque Dios me dijo que Él iba a estar conmigo. ¿Y qué hizo Caleb? Josué le dijo, bueno, anda. Y Caleb, a 85 años de edad, tomó el monte de Oreb y fue allí él el que tomó posesión de la tierra porque Dios le había prometido. ¿Entienden esto? Que eso es algo que tiene que estar en nosotros. ¿Qué es lo próximo? Bueno, lo próximo tiene que tener una cuota de plan, una cuota de presupuesto, pero tiene que tener una cuota para el milagro de Dios. Si el grupo que vino acá a comenzar esta iglesia hubiera tenido solo planes y presupuestos, que hubieran dicho, no podemos. No podemos. Y eso dijo el pueblo de Israel ante los gigantes, los enemigos y las ciudades fortificadas. Pero Josué Caleb dijo, más podemos nosotros, porque Jehová está con nosotros. Y si Jehová está con nosotros, nosotros podremos hacerlo. La iglesia se mantendrá viva en la medida que mire el futuro. Mi vida espiritual se mantendrá viva en la medida que yo mire el futuro, viéndolo al Señor obrar en mi vida. Y eso es lo que en verdad queremos. Queremos que Dios obre. Así que vamos a ver ahora síntomas de cómo estar vivos. ¿Ok? ¿Querés ver cuáles son los síntomas para ver si vos estás muerto o estás vivo? Ya te dije, el termómetro espiritual tiene que ver con eso. Ponte el termómetro. Puede ser que esté acusando algo, pero el estar vivo está allí en el Salmo 1. ¿Cuántos lo conocen de memoria, Salmo 1? Memorizar la escritura es muy importante. Salmo 1. ¿No lo acuerdan? Bueno, lo tienen acá, ¿no? Igual. Vamos a ver.
Ahí están los síntomas de una vida sana, una vida que está viva. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Es esa versión? ¿Sí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Medita en ella de día y de noche. ¿Cómo hace no dormir vos? Yo les aseguro, cuando vos saturás tu corazón y tu mente con la palabra de Dios, te va a despertar el Señor o te va a mostrar. Hoy el Señor me dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Me levanté con eso. Si tan solo, porque mi esposa tuvo una conferencia esta semana allá en Cuenca y se volvió y me contó que hubo una representación de la mujer de flujo de sangre, un monólogo. Yo dije, qué lindo, porque fue una mujer extraordinaria que en medio de su debilidad pensó en su mente, si tan solo tocara el borde, seré sana. Y fue, se abrió paso, una mujer débil, con pocos glóbulos rojos. Ustedes saben los síntomas, debilidad y demás, pero ella decidió que iba a entrar allí, a acercarse a aquel que le podía dar lo que necesitaba. ¿Y quién era él? Señor Jesús. Y se abrió paso y tocó el manto. Y creyó que quedó en el anonimato, pero luego fue descubierta. El Señor dijo, alguien me tocó. Y él, ¿qué? ¿Cómo que te tocaron? Todo el mundo te toca, ¿no ves que todos se empujan? No, yo sé que alguien. Salió virtud de él y algo había pasado en la vida de alguien ahí. Y ella fue descubierta y fue puesta en evidencia su fe. Si tan solo tocara. Así que le dije a Ana, mientras veníamos a la iglesia, ponme la canción esa que dice, si tan solo tocara el monte de su mano. Una canción hermosa. Y terminó y dije, ponémela de vuelta. La escuchamos 4 veces hasta acá. Porque de alguna manera Dios quiere mostrarme a mí de que si yo estoy cerca de Él y puedo estar en contacto con Él, no hay nada en la vida que no podría suceder. Aún si tengo que atravesar el dolor y la enfermedad, aún si tengo que atravesar la pérdida, sea lo que sea que pase, si el Señor está cerca, si el Señor está conmigo, si el Señor está en mí, no debo temer. Porque ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades. Ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Tú crees esto? Estar seguro. ¿Cuáles son esos síntomas? En primer lugar, se alimenta. Alguien vivo come. Vos decís, este nene no come, tiene problemas. Denle de comer. Por eso los nenes son gorditos de chiquitos. Los padres creen que cuando más cachetón. Ahora ya los jóvenes millennials saben de la alimentación un poco más que nosotros. Nosotros los papeamos con harina, ¿no? Y sí engordaban, pero ahora buscan darle mejor calidad. De una o de otra manera, el apetito marca que estás vivo. Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Como un niño llora, un niño instintivamente ante esa sensación de hambre llora, grita y llora de una manera que se hace escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida depende de eso. De la misma manera tu vida espiritual no depende de cuán bonito cantes o de cuántas veces vengas el domingo. Depende de tu relación con la palabra de Dios. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Es aquel alimento que hace que mi vida espiritual se fortalezca. La oración. Oración y la palabra. Ambos son los alimentos que nos sostienen y nos dan fuerza y marcan que estás vivo. Si no tenés deseo de leer la Biblia, ponete el termómetro. Puede ser de que estés en un proceso de anorexia espiritual y puedes morir por eso. Número 2, frescura. Salmo 1, verso 3 dice allí, ¿no?
Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Frescura. La vida espiritual, cuando estamos bien con Dios, nuestra relación es fresca con Él. Es como que te encuentras con alguien y ¿qué le vas a decir? Algo nuevo de lo que Dios está haciendo contigo. Está bien recordar que yo un día fui a Cristo. Tengo que acordarme del día de mi salvación. Pero tengo cosas nuevas. El maná duraba solo un día. Al siguiente día se agusanaba. Así que tenés que ver nuevo maná cada día. Sea en la Biblia, leyéndola, sea en oración, o siendo que vayas a hacer la obra de Dios a sabiendas. Saliendo de tu casa y dices, Señor, hoy quiero que me muestres dónde quieres que esté, qué quieres que haga y qué quieres que diga. Y cuando tú oras así, estás expectante a ver dónde será. ¿Qué será lo que Dios quiere? ¿Con quién me tengo que encontrar? Y no vas a acostarte sin haber tenido ese encuentro, porque eso es lo que Dios te fue mostrando. Algo nuevo, algo fresco, lo que Dios quiere contigo. Quiere que vayas a estudiar algo, quiere que vayas a conocer a alguien, quiere que hagas algo en relación con la obra de Dios. Frescura es lo que necesita la iglesia, cosas frescas. Luego crece, dice que su hoja no cae, ¿no? Junto a esas corrientes da su fruto, ¿no? Prospera, va creciendo. El crecimiento es muy importante, ¿no? Yo miro mi vida y digo, bueno, al principio yo oraba, ¿no? Señor, ayúdame, háblame. Buen varón, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Gracias. Dios, háblame. Yo soy el que te da aliento. Tengo planes de ti, de paz, no de mal, para darte el fin que tú esperas. Gracias. Háblame. Y tomó una soga y se ahorcó. ¿Cómo? Y la última vez, porque de esto que estoy contando es cierto. La última vez abrí, me dice, cuando era niño, hablaba como un niño, pensaba como niño, mas cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Al principio te dan la comida en la boca, ¿eh? Pero luego ya aprendes a comer solo. Tenés que abrir la Biblia y saber lo que necesitas. Tenés que saber dónde encontrar lo que necesitas. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Pruebas. ¿Dónde buscas? Libro de la Biblia donde habla de pruebas. Job, Santiago, Filipenses. Desánimo. Proverbios, Salmos, Filipenses, por nada estéis afanosos. Bueno, ven que esa madurez tiene que ver con saber alimentarte, saber dónde buscar y marcar tu Biblia de manera que tú tengas las señales. Yo tengo un problema porque no tengo buena memoria. Yo memorizo el versículo, más o menos tengo una idea de las palabras, pero nunca me acuerdo la cita. La que se acuerda es mi esposa Anita. Anita, ¿dónde está ese versículo que habla? ¿No? Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Dónde es? Y ella me dice, Josué 1:9. Ah, bueno. Anita, ¿dónde está ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13. Bueno, pero también tenés la YouVersion. A propósito que la YouVersion tiene una manera de poder poner tus notas acá. Pero la YouVersion te dice una cosita redondita y tú apretas ahí y pones la palabra que te acuerdas y me da el pasaje que yo estoy buscando. Y si quieres estudiar también, pues aflicción, y te desprende todo, se llama concordancia. Es una manera de aprender, es una manera de madurar, es una manera de no estar un domingo. A ver, pastor, ponga. No, tú tienes que aprender a comer solo. Tenés que aprender a masticar. Ya tenés la capacidad, Dios te dio la dentadura. Algunos discuten si la dentadura del hombre es para los vegetales o las carnes.
En Argentina decimos, no, es para la carne, somos carnívoros. Pero sea lo que sea, tú tienes la capacidad de poder masticar, de poder degustar, de poder alimentarte de una manera correcta y poder tener una buena digestión para que tu cuerpo esté nutrido. Y estoy hablando de tu cuerpo espiritual. Así que una iglesia que está viva es una iglesia que crece y es una iglesia que da fruto. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Y eso dice el Salmo 1. Dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Querés prosperar? Bueno, algunos dicen, sí, me gustaría en los negocios. Me gustaría hacer. Yo te digo, está bueno que hagas negocios, pero nunca olvides que los negocios se quedan, bueno, dejarás la herencia, o a veces lo que es peor, se lo dejará a alguno que malgastará todo lo que vos sacrificaste. Entonces, sí es bueno que lo hagan, no estoy diciendo que no, pero no te olvides que hay una herencia espiritual, algo sólido en el cielo, en el cual debe edificar. Por eso el Señor le dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde se mina, donde hay corrupción, donde al final no te llevas nada de eso. Haz tesoros en los cielos, donde no hay orín ni polilla, no hay corrupción, y lleva eso al cielo. Así que todo lo que hacemos acá tiene que ver con eso, porque ahí alguien vivo va a dar fruto. Ahora, miren la iglesia de Sardis. No tenía divisiones, no tenía falsa doctrina como la iglesia de Pérgamo, no tenía falsas profecías que se levantaban a decir cualquier cosa, ni tampoco falta de crecimiento. Sí crecía la iglesia, ¿no? Pero tenían un problema más grande. ¿Cuál era? Estaban muriendo, estaban muertos. Y eso es algo que debemos atender. La iglesia de Sardis es un ejemplo a no seguir. En 1 Corintios 10:12 está este pasaje tan importante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta iglesia pensaría que estaría bien. Todos le dirían que estaba bien. Hasta por ahí el predicador le decía, ustedes también, miren qué lindas caritas. Tan bárbaro. Sigan nomás. El pueblo de Israel tuvo eso muchos años. Los profetas le decían, sigan, que están bien. Pero había un par de profetas que eran los perseguidos, que decían, no, ustedes están abandonando a Dios, están abandonando a Jehová. Jeremías, por ejemplo. Elías, perseguidos. Pero había muchos profetas que le decían a la gente lo que quería escuchar. Y es lindo ir a escuchar un coaching. ¿Quieren que los coachee? Ustedes pueden todo, muchachos. Ustedes la tienen clara. Sigan como están. Pero un pastor o un predicador que le diría a la iglesia, sigan como están. Si la iglesia no tiene la temperatura correcta, es un pastor irresponsable, un predicador irresponsable, que le dice a la gente que está bien cuando está muriendo. Así que este mensaje me lo pongo yo y espero que te lo pongas vos también. Ahora, lo bueno de todo esto es de que el Señor no abandona a la iglesia. Allí el Señor tiene esa CPR, ¿no? ¿Cómo se dice? RCP. Sí, RCP, reanimación cardiopulmonar, eso es. Nosotros los pastores estamos entrenados. Si alguien se desmaya acá, sabemos hacer eso. Respiración boca a boca. Tenemos un aparato para no contaminarnos. Pero hicimos un curso, porque ¿qué? ¿No puede pasar a alguien que le agarra algo? Y enseguida uno de los pastores, el equipo pastoral también, sabemos hacer la resucitación. Dios también quiere hacer eso y no abandona a su iglesia, así que Dios le va a dar 5 recomendaciones para regresar a la vida a esta iglesia que estaba en camino a la muerte. ¿Vamos a verlo? Este es el mensaje, por si acaso, el otro fue la introducción. La primera recomendación, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante.
¿Sabe cuántas veces esta ciudad fue invadida? 2. Había una sola puerta. Era muy difícil cuidar la puerta, la única por donde podrían entrar. No era difícil. Pero ellos se descuidaron. Y 2 veces la ciudad perdió su libertad, perdió sus bienes, porque fue invadida por el enemigo, porque no prestaron atención. Los guardias se durmieron, no estuvieron vigilantes. Sé vigilante, le dice el Señor a la iglesia de Sardis, haciéndoles recordar aquel momento. Si vos pensás el momento que caíste, si caíste en algún momento en tu camino con Dios, probablemente fue porque estabas distraído. Por ahí estabas atento de otras cosas. El diablo es un manipulador, engañador, y trata de llenar tu vida de cosas para que estés distraído. Y cuando estás distraído, entonces el diablo se mete. Se mete. Por eso es muy importante lo que Dios le dice. Sé vigilante, revisa las murallas, las fisuras. Yo hice una casa acá en la montaña. Me ayudó un arquitecto amigo. Donde yo vivo, la comuna no tiene tantas regulaciones arquitectónicas. Bueno, hicimos una casa en el aire, ¿no? De estructura metálica. Está ahí, es hermoso el lugar y todo. Pero mi amigo, el arquitecto, él no firmó, ¿no? Porque no había que presentar papeles. Así es donde yo vivo. Pero él está muy preocupado. Y la otra vez que fue el temblor me llama enseguida. Era la medianoche. Me dice, Daniel, ¿están bien? Dice, baja a ver con la linterna, a ver si hay alguna fisura. Hay una fisura en la puerta de allá. Yo sí soy experto en mirar. Miran la puerta de allá. Los que están allá, en serio estoy diciendo. Miren, ahí está rajado el piso. ¿Qué indica una fisura? Una falla. Un potencial peligro y problema. Puede afectar la estructura en la cual tú vives. Sé vigilante quiere decir que mires la estructura de tu vida. Porque puede ser de que no aguante un terremoto. Y terremotos vienen, mucho más en esta región. Mucho más en esta región. Así que queda atento, vela. Número 2. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Acuérdate. Acuérdate. ¿Saben? Esto me hace pensar lo que Santiago dice allí en capítulo 1, verso 22. Dice, porque el que oye la palabra de Dios, pero no es hacedor, ¿no? Tiene un problema. Está hablando Santiago de que no tan solo debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. De hecho dice que el que es hacedor de la palabra es feliz, doble feliz. Dice, bienaventurado en todo lo que hace. ¿Querés ser feliz en todo lo que haces? Sí, querés, yo sí quiero. ¿Qué tengo que hacer? Poner en práctica la palabra. ¿Para qué yo sé la palabra? Para saber. ¿Cuánto sabe el pastor? ¿Viste que? Mira, escúchame, si yo de lo que sé y no aplico, ¿para qué me sirve? La sabiduría está ligada a hacer lo que sabes. ¿Está claro? ¿Qué es una persona sabia? Que obra de acuerdo a lo que sabe. Por ahí no sabe tanto, pero hace lo que sabe. Eso lo convierte en una persona sabia para guiar su vida, para guiar a su familia, para guiar a su iglesia. Necesitamos sabiduría, aplicar la palabra de Dios, como recién. Cuando estoy en pruebas, ¿dónde voy? Cuando estoy alegre, ¿qué tengo que hacer? ¿Está alguno alegre? Dice Efesios capítulo 5. Cante alabanza. Te alabaré, ¿no? Cante. Que su gozo se escuche y tú mismo te lo escuches. Porque ¿cuántas veces te ríes tú? La carcajada. Pocas. Así, de que me ríe. Y a veces me río por cosas incorrectas. Pero el gozo del Señor
es mi fortaleza. Y el gozo tiene risa y alegría y podemos experimentar todo eso porque aplicamos la palabra de Dios. Número 3. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuidar la vestidura. El Señor te dio una vestidura blanca. Es como Anita, yo conté el otro, se reían. Una vez fuimos a Otavalo y analicé, hermano, ¿cómo hace para tener los pantalones tan blanquitos si acá es todo polvoriento? Lavando, dijo. Lavando. Y a veces nosotros manchamos nuestras vestiduras y no lavamos. Ahora díganme en la Biblia, ¿cuál es el quitamancha que quita las manchas de mis vestiduras blancas que Dios me dio? La sangre de Cristo, que limpia todo pecado. La confesión. Si alguno tiene pecado, ¿cuántos tienen pecado ustedes? Anoten para ver. ¿Cuántos? Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, dice la Biblia. Así que hay que ver, los quiero ver. Porque Dios dice que eres pecador, no lo digo yo. Yo no puedo denunciar a un pecador porque soy pecador, ¿está claro? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que busque el bien, dice la Biblia, ni uno solo, todos se desviaron, se hicieron inútiles. La humanidad está bajo la condenación del pecado. Y eso es destrucción en el infierno, no destrucción porque el infierno ojalá fuera destrucción, está claro, ¿no? Lo peor del infierno no es la destrucción, la aniquilación, porque eso no hay en el infierno. El infierno es un lugar eterno, de sufrimiento eterno. Y si lo entiendes y te entra en la mente, harías todo lo posible para buscar el camino de no entrar allí. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan a la salvación. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere salvarte y Dios quiere hacer de ti esa persona que puede cuidar sus vestidos. Apocalipsis 3:2, 4 y ya voy terminando. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Afirma, cuida tus raíces, tus cimientos. ¿Saben? Ahí es que veo las pruebas. ¿Y saben para qué son buenas las pruebas? Cuando uno está atravesando pruebas y dificultades y estás atravesando algún tipo de dolor, aflicción, pérdida, enfermedad, todo lo demás deja de tener sentido. Todo. Porque estás enfocado en eso. Y entonces lo bueno en las pruebas es que me ayuda a ver en qué estoy afirmado. ¿Dónde tengo mi pie? Salmo 40 dice, me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Estuviste allí alguna vez? Creo que también yo estuve muchas veces desesperado, sin esperanza, como desanimado, y en el pozo de la desesperación. Pero el Salmo 40 del salmista dice que lo sacó de allí y lo puso en la peña, en una roca. En un lugar seguro afirmó sus pies. ¿En quién voy a estar seguro? Doctores que te dicen algo. A veces los doctores tienen manera de decir. A veces no te dicen, otras veces te dicen más o menos encriptado. Tenés que aprender el léxico de los doctores para poder saber. Pero en realidad, aun si viene una mala noticia, ¿dónde estás afirmado o afirmada? Espero que sea en la roca eterna de los cielos, que es Cristo Jesús. Y por último, Apocalipsis 3:3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepiéntete, dice. ¿Saben lo que la palabra arrepentimiento es? Una metanoia, es un cambio esencial de la vida. No es una transformación externa, no es metamorfosis. ¿No? La metamorfosis hace un cambio externo.
Era mariposa, ahora es gusano, o al revés. Así es, ¿no? Era el bichito ese, ahora va a ver, qué linda mariposa. Pero no es que se transformó en nada. O sea, cambió su apariencia externa, pero es esencialmente lo mismo. En cambio, la metanoia es un cambio esencial de la vida. Y eso es lo que pasa cuando Cristo viene a tu vida. Él pone algo que no tenés. El Espíritu de Dios. Luego Él pone una vida diferente para vivir, una elección que antes no podías elegir. Porque tu naturaleza pecaminosa te llevaba a revolcar, como dice el proverbio, que la puerca lavada se va de vuelta al cieno, o el perro que vomita vuelve al vómito. ¿Y cuántas veces luchábamos con esos pecados? Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso podemos decir, yo era eso antes. Sí, yo era un adicto. Sí, yo era borracho. Yo era maledicente, hablaba, decía pestes. Pero ahora, en Cristo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. El Espíritu de Dios viene a mí y me da el poder para vencer. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y voy a hacer una invitación a los que nos visitan, que no tienen a Cristo, que entendieron que hay una posibilidad para tener vida. Y es en Cristo Jesús. Que Él murió y resucitó. De eso se trata. No se trata de ser miembro de esta hermosa iglesia con estas caritas tan hermosas. No se trata de que pongas algo en la ofrenda hoy. No se trata de que te portes bien a partir de hoy. No se trata de algo que está en tu capacidad de hacer, porque no hay algo que el hombre pueda hacer para ser salvo. ¿Está claro? No hay algo, no hay una caminata a algún lugar, no hay vestirte de algo. No, no, no. Lo único que el ser humano, pecador o pecadora, puede hacer es venir al único que tiene el poder de limpiar el pecado y dar vida eterna. ¿Quién dijo la Biblia? ¿O quién dice la Biblia? ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Él lo dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y yo no sé si vos estás listo para salir de este mundo. Creo que no. Porque ¿qué ser humano puede salir de este mundo a un buen lugar sin Cristo? En cambio, Cristo te perdona y te da una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo cántico, una vida que valga la pena vivir. Así que vamos a orar en esta mañana. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, dígale allí en su corazón mientras los hermanos están orando. Estamos clamando a Dios por un alma que venga a Cristo. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame. Sé que soy pecador. Dile tú, arregla tu cuenta con Él. Yo no puedo orar por ti. Nadie puede hacerlo. Solo tú y Él. Haz la cuenta con Él. Dile que has fallado. Dile que eres pecador, pecadora. Tú lo sabes, tú tienes la lista clarita y fresca de lo que has hecho. Pero Dios te ama. Te ama cuando aún eres pecador. No es que a partir de ahora te ama Dios. Ya te amó. Por eso te da la oportunidad de tener vida. Si tú en esta mañana quieres esa vida, dile al Señor: sálvame, Señor. Creo que moriste en la cruz. Creo que resucitaste al tercer día. Y ahora te recibo en mi vida para que me salves y me guíes. Sálvame, Señor. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano en esta mañana diciendo: yo recibo a Cristo. Amén. ¿Alguien ahí? Amén. Amén. ¿Alguien más? Esta es una decisión de una vez, para siempre. El día que vienes a Cristo, Él te toma, te lava, te limpia y te hace andar. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo en esta mañana y tener esa salvación que el Señor dio? Amén, 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 amén. Dios les bendiga. Y si tú ya eres un hijo de Dios, cuidemos lo que tenemos. Digámosle: Señor, ayúdanos como iglesia
a dar la temperatura correcta, a hacer caso de lo que tú nos enseñas aquí en Apocalipsis 3, a afirmar nuestra vida, a refrescar nuestra vida en ti, a tener nuevos montes para no estancarnos, Señor. Ayuda a esta iglesia en especial, que podamos seguir adelante en lo que tú nos has señalado para hacer. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga.